Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Vamos a esperar un ratito que vayan entrando más compañeros para poder empezar. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bien, bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí, sí, sí. El material de lectura que está en la clase de hoy, los cuadros, eso nosotros vamos a dar hoy. Hay que Sí, completar eso. vamos a dar. Y en unos casos van a completar ustedes. Ok. Gracias, No hay profe. problema, Daisy. Bueno, ya es la hora. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver un poquito si podemos compartir esto. Quiero saber si es que ustedes escuchan el audio de este video. No, no se escucha, No profesor. se escucha. No se escucha, profe. A empezar entonces con otro material. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a tratar de compartir entonces. La clase de hoy es distribución de frecuencias. Vamos a empezar entonces. Un ratito. Vamos a ver entonces la distribución de frecuencia, que es el contenido que vamos a desarrollar esta noche. Distribución de frecuencia. Dentro de la distribución de frecuencia está la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Las frecuencias absolutas deben ser igual al total de datos. Vamos a ver esto como.
Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Las frecuencias absolutas deben ser igual al total de datos. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de comparar la frecuencia absoluta con el total de datos. Es la fracción del total de la muestra que corresponde a cada variable. El resultado de comparar es el cociente, o sea, la fracción entre la frecuencia absoluta de cada caso y el total de datos. Es la frecuencia relativa. Vamos a ver en la práctica cómo se efectúa, se calcula. La frecuencia relativa debe dar 1 o un número muy aproximado, por ejemplo 0,99 o 1,1. Esto dependerá de cómo redondeemos los resultados obtenidos. Normalmente tiene que dar 1, pero en casos muy especiales puede dar 0,99 o 1,1, pero no siempre, no siempre. La suma de las frecuencias relativas deben dar 1 y excepcionalmente los otros dos casos, para arriba o para abajo. Pero si da 0,98 o 1,2, ya hay error. Frecuencia porcentual es la que indica el porcentaje del total de elementos de una muestra que corresponde a cada valor de la variable. Para calcular la frecuencia porcentual, multiplicamos por 100 la frecuencia relativa. Las frecuencias porcentuales debe ser 100, o sea, la suma de las frecuencias porcentuales debe dar 100. O aproximado, por ejemplo, 99% o 101%. Lo normal es que dé 100 y casos muy excepcionales 99 o 101. Nunca 98 o 102, entonces ya hay error. La frecuencia acumulada es el resultado que se obtiene al sumar la frecuencia absoluta del mismo y las anteriores a él. La frecuencia acumulada final debe ser igual al total de datos. La frecuencia acumulada es la suma parcial de cada frecuencia absoluta. Y la última suma tiene que coincidir con el total de datos. Vamos a reiterar. La distribución de frecuencias, cuando uno tiene los datos de las variables, los datos se acumulan en una tabla de frecuencias. Y recibe ese nombre porque tienen varias columnas de frecuencia. La primera es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Suponiendo que hagamos nosotros una encuesta a 40 compañeros y las preguntas sean preferencias deportivas en ese curso, las variables serían los diferentes deportes: fútbol, básquetbol, natación, ciclismo, handball. Esas serían las variables. Y cada uno tiene una cantidad X de simpatizantes. Suponiendo que cada deporte, fútbol tenga 10, ciclismo tenga 5, handball tenga 15 y así sucesivamente, la suma total tiene que dar 40. La suma total, eso es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite un dato. Y la frecuencia relativa es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. Dijimos que el fútbol era 10, entonces 10 sobre 40. Ciclismo era 15, 15 sobre 40. Handball era 20, 20 sobre 40. Y eso se expresa en decimales. Puede ser en enteros también, se redondea enteros con una décima, con las centésimas o la milésima. Depende de cada uno. La suma de las frecuencias relativas, ese cociente, me tiene que dar 1. Siempre tiene que sumar 1. Y casos muy excepcionales, como dice acá, 0,99 o 1,1. Pero no siempre, no vayan a no querer trabajar en el redondeo y directamente ustedes le dan ya 0,99 o 1,1. Frecuencia porcentual es el porcentaje
de cada frecuencia relativa. O sea, cada frecuencia relativa multiplicado por 100 me da la frecuencia porcentual. Y la suma de toda la frecuencia porcentual me tiene que dar 100. Y en casos muy excepcionales, 99 o 101. Les había dicho también que si da 99 o 102, ya hay error. Tienen que volver a replantear, hacer el cálculo de nuevo hasta que le dé 1 o aproximadamente. Frecuencia acumulada es el resultado que se obtiene al sumar la frecuencia absoluta del mismo y la anterior a él. La frecuencia acumulada final debe ser igual al total de datos. O sea, dijimos que era 40 en nuestro ejemplo. El primero era 10. 10 se copia igual, después se suman. 10 más 15 me da 25. 25 más 20, 40, ya pasó ahí, ¿verdad? Pero la última suma me tiene que dar 40. La última suma me tiene que dar 40. Vamos a ver, esto es todo teoría, para que ustedes sepan. Muy bien. Ejemplos. Las calificaciones obtenidas en matemática por un grupo de 40 alumnos son las siguientes. Y ahí tenemos las calificaciones obtenidas por 40 alumnos. Organizamos estos datos en una tabla de frecuencia. Y este es el esquema de una tabla de frecuencia. La variable que son las notas del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. El conteo es lo que normalmente se utiliza para cualquier tipo de elección. Cuando ustedes elegían en el colegio al delegado del curso, alguien pasaba la pizarra, ponían los nombres de los candidatos y iban marcando con un palito. Y eso es el conteo, para eso sirve el conteo. Un palito cuando llevaba a 5 tachaba y eso quiere decir que esa cantidad era 5, para no estar contando uno a uno después. Y eso se utiliza en cualquier elección. Yo le comento, cualquier elección, especialmente en nuestro país. Igual en las elecciones generales para presidente, diputados, senadores, se utiliza eso. Gente, gobernadores, en cualquier organización donde haya elecciones, las cooperativas y también en los cursos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Las variables son las notas del 1 al 5. Variable viene de variar, porque hay varias notas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí ubicamos las variables, que son las notas en este ejemplo. Y vamos a empezar a contar cuántos 1 hay, cuántas notas 2, cuántas notas 3, y así sucesivamente hasta llegar a la nota 5. Ahí tenemos el conteo para el 1. Vamos a ver si podemos mostrar. Vamos a ver acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. El 1 tiene acá, vamos a mirar un poquitito. 4, el 1. Ahora el 2. 1, 2, 3, 4, 5. Esto normalmente se tiene que tachar para que nosotros interpretemos que esto es 5. Vamos a ver. 1, 10, 15, 16. Vamos a ver si coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Coincide entonces que hicimos el conteo de las calificaciones 1 y 2. 16 entonces. 16. Muy bien, vamos avanzando. Ahora para el 3, calificación 3, tenemos 5, 10, 12. Vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coincide, estamos haciendo bien. Calificación 3, tuvieron 12 alumnos. Seguimos. Seguimos. Calificación 4. 5 alumnos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 alumnos. Y por último, calificación 5. 3 alumnos. Vamos a ver si coincide. 1, 2, 3. No sobró ninguno sin marcar. En el grupo de calificaciones que tenía en matemática por un grupo de 40 alumnos son los siguientes. La suma de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con mi enunciado. Tiene que dar 40. Si es que no da eso, tenemos que volver a controlar. Por ahí me faltó contabilizar una calificación o pasé. Entonces, vuelvo a controlar. En este caso, la suma es 40. Pueden hacer totalmente con la calculadora como quieran. 4 más 16 más 12 más 5 más 3 es igual a 40. Perfecto, coincide plenamente. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de datos que tiene cierto trabajo de investigación. ¿Verdad? Esto viene a ser. Muy bien, pasamos a la frecuencia relativa. Dijimos que la frecuencia relativa es el cociente, o sea, la fracción, entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. La primera frecuencia absoluta es 4. Entonces, 4 pueden escribir ustedes si quieren acá. Lo hacen en cálculo auxiliar. Es 4 sobre 40. Lo hacen con la calculadora. 4 dividido 40 es igual, si les da en fracción, presionan SD y le da 0,1. Pues cada frecuencia absoluta dividido el total de datos. Cada frecuencia absoluta dividido el total de datos. 16 dividido 40. En fracción, presionan SD que está encima de del en la calculadora, les da 0,4. Cada frecuencia absoluta dividida el total de datos. Lo podemos igual. Esto que yo estoy haciendo en la tabla, pueden hacerlo en la tabla o en cálculo auxiliar. 12 dividido 40 es igual, si le sale en fracción SD, 0,3. Dividido 40 es igual. Lo hacen 5 dividido 40 de 0,125. Si trabajan con un decimal, pongan con un decimal. Si trabajan con 2, pongan con 2. En este caso 0,1. Porque estamos trabajando todo con un decimal. Los otros dieron exacto. 3 dividido 40 es igual. Calculamos 3 dividido 40 es igual. SD si dan fracciones. 0,075. Como trabajamos con un decimal que son las décimas, en la centésima tiene 7 mayor que 5, puedo redondear en 0,1. Ahí tenemos. Tenemos
La frecuencia relativa de 4, 0,1 más. La frecuencia relativa de 16, 0,4 más. La frecuencia relativa de 12, 0,3 más. Frecuencia relativa de 5, 0,1 más. Frecuencia relativa de 3, 0,1 es igual. Y me da la suma de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Tiene que dar 1. Y en caso muy excepcional, 0,99 o 1,1. Debe ser que el redondeo cuesta un poquitito, cuando tiene varios decimales. Bueno, y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Esto es 0,1 por 100 me da 10. 0,4 por 100. Vamos a poner acá para que ustedes sepan de dónde sale. 0,1 por 100 es igual a 10. Después tenemos 0,4 por 100 es igual. Me da 40. 0,3 por 100 es igual a 30. 0,1 por 100, ya calculamos en la primera frecuencia. 10, ¿verdad? Y nuevamente se repite. 0,1 por 100 es igual. Me da 10. La suma de las frecuencias porcentuales tiene que dar 100. ¿Recuerdan eso? Entonces, 10 más 40 más 30 más 10 más 10 es igual, da 100. 100. Caso muy excepcional, en casos muy excepcionales puede dar 99 o 101. Y la frecuencia acumulada es la suma parcial de cada frecuencia absoluta. Vamos a mostrarle acá con un resaltador. Acá está la frecuencia absoluta. 4, 16, 12, 5 y 3. Estos son las sumatorias. El primero no tengo con quién sumar, siempre se copia igual. 4. Después 4 más 16. 20. 20 más 12. Sumando la frecuencia absoluta. 32. 32 más 5. 37. 37 más 3. 40. Siempre la última suma de la frecuencia absoluta, que en este caso es 40, tiene que coincidir con el total de datos. Muy bien. Esa es la estructura y cómo se calcula la frecuencia absoluta. Si es que ya no me da como dato, porque en una tabla también ya me puede aparecer la frecuencia absoluta. Entonces ya se calcula la frecuencia relativa, la porcentual y la acumulada nomás. Esta es la distribución de frecuencia. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos. En este caso en el enunciado me dice 40, la suma tiene que dar 40. La frecuencia relativa es el cociente, o sea, la fracción entre cada frecuencia absoluta y el total de datos, que es 40. La sumatoria me tiene que dar 1. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Cada frecuencia relativa multiplicada por 100, la sumatoria me tiene que dar 100. Y la frecuencia acumulada es la suma parcial de cada frecuencia absoluta. El primero se copia igual. El primero se copia igual, que es 40. 40 más 16 me da 20.
20 más 12 da 32. 32 más 5 da 37. 37 más 3, que es la última frecuencia absoluta, me da 40. 40 tiene que coincidir con el total de datos. Y acá el total de datos era 90. Acá la última frecuencia absoluta también tendría que ser 90 si están efectuando bien. Si están efectuando bien. Muy bien. Ejercicios de eficacia. Tenemos los puntajes obtenidos por 25 alumnos en una clase de estadística sobre un total de 40 puntos. Son los siguientes. Ahí tenemos ordenar en una tabla de frecuencia. Ahí tenemos la tabla de frecuencia. Como acá no tenemos así en orden correlativo, entonces tenemos que poner de menor a mayor, pero solamente pueden poner también desde 16, ¿cuál es el menor número? 16. Y el mayor, 40. Puede poner 16, 17, 18, 19, 20, hasta 40. Y donde no haya algún valor, completan con 0. Pero pueden hacer también como les voy a mostrar. Solamente los números, pero en orden correlativo, orden ascendente. De 16, el mayor número es 20, luego 23, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 39 y 40 el número, el último número. Ahora vamos a hacer el conteo. 16 hay 2. Contabilizar acá para que se entiendan. El 16, tenemos 16, 16. El 20 hay 1. 20 hay 1. 23 hay 1. 27 hay 3. 2, 3. Está bien. 29. Vamos a ver, 29. 1, 2, 3. Que no hay más. Vamos a verificar. 3. Correcto. 30. Vamos a ver. Acá. 30, 30. 1, 2, 3, 4, 5. 5, correcto. 32. 32. 1, 2, 3. Aquí está bien. Correcto. 34. 1, 2, 3. 35. 35, 35, 35, 1. Encuentro 1. 39. 1, 2. Y 40. 1. Entonces, de esa forma se hace el conteo. Primeramente se cuenta y luego escribo al lado, en la columna de conteo. Pongo los palitos para contabilizar. Tenemos 2, 1, 1, 3, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1. La sumatoria total tiene que coincidir con el total de datos, de puntos en este caso, que da 40. Vamos a ver si coincide. Tenemos 2 más 1 más 1 más 3 más 3 más 5 más 3 más 3 más 1 más 2 más 1. El total de datos, perdón, obtenidos por 25 alumnos. 25 tiene que ser. Suma 25. La frecuencia relativa es el cociente, o sea, la fracción, la división entre cada frecuencia absoluta y el total. 2 dividido 25, 1 dividido 25 y así sucesivamente. Ahí me da 0,08, 0,04, 1 dividido 25.
Ahí cada división me da esa cantidad. Redondeo si se puede y la sumatoria me tiene que dar 1. Ahí me da 1. 1,00 es 1. La frecuencia porcentual es cada frecuencia absoluta multiplicada por 100. 0,08% es 8. 0, acá voy a resaltar otra vez para que vayan viendo a medida que voy. 0,04% me da 4. La misma cantidad. 0,12%, 12%. Se repite. 0,2% me da 20%. 0,12 ya hicimos anteriormente, me da 12. Se repite. 0,04 ya hicimos, pero igual me da 4. 0,8 también. 0,8 me da 8 y 0,04 da 4. La sumatoria de todas las frecuencias porcentuales me tiene que dar 100. Ahí me dio 100. Y la frecuencia acumulada es la suma parcial de todas las frecuencias absolutas. La primera frecuencia absoluta es 2, se copia igual. Luego se suma. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. 10 más 5, 15. 15 más 3, 18. 18 más 3, 21. 21 más 1, 22. 22 más 2, 24. 24 más 1, 25. La última suma de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos que me da el enunciado. Con el total de datos que me da el enunciado. Bueno, entonces, a ver un poquitito. Estamos 19. Son lo mucho tampoco, ¿verdad? Pero ahí llegamos. Es sencillito. Esto, seguramente algunos saben cómo hacer. Otros van a mirar el video. También el video de Zoom. Y pueden resolver los planteamientos que salen en la tarea, ¿verdad? De hoy. La tarea de la clase pasada, la primera tarea en sí, vence hoy a las 23:59 y desde hoy hasta el próximo martes nuevamente la otra tarea. ¿Alguna consulta que quieran hacer, jóvenes? ¿Una consulta? Yo tengo, profe. Antes Sí. que nada, buenas tardes. ¿A qué se refiere su enunciado? O sea, el comentario que puso en el foro. ¿Tenemos que poner el concepto de las frecuencias o cómo es, profe? Un ratito voy a mirar porque no tengo yo muchas clases y me... Un ratito. Un ratito. ...24 horas, foro semanal. Dice, estimados estudiantes, felicito a quienes han participado del foro anterior. Sigan trabajando de la misma manera. Esta semana les desafío a compartir en este foro la respuesta de la siguiente frecuencia. La sumatoria total de la siguiente frecuencia es la sumatoria total del concepto. Frecuencia absoluta, cuánto tiene que sumar. Frecuencia relativa, cuánto tiene que sumar. Y porcentual, cuánto tiene que sumar. ¿Está aclarado? Sí, gracias, profe. ¿No? Aclarado, no dice concepto, no dice concepto. Bueno, ¿están todos bien entonces, sin problema? Si no hay alguna otra consulta, yo les dejo para que empiecen a trabajar en sus tareas. Está todo claro, vamos a irnos lento pero seguro. Ya en principio vamos a tener cada semana ya clase. La próxima semana es, no creo que, no, para mí que no tenemos clase. Entonces, la Justo eso te iba a preguntar. En principio, no recuerdo muy bien, pero seguramente se le va a avisar. No recuerdo muy bien si hasta el martes o hasta el miércoles hay clase. Eso les voy a mentir si les digo, pero tengo entendido que no. Hasta el martes no. Hay
sale toda una orientación, pero yo no recuerdo ahora mismo. Ok, profe. ¿Está bien, Blanca? ¿Está todo bien? Súper bien. Liam, Arturo, ¿están entendiendo? Ya afilé mi calculadora para hacer. Sí, profe, gracias. Correcto, entonces vamos a Todo avanzar. claro. Romina, Juliet, todo tranquilo. Sí, profe. Correcto. Bueno, entonces les dejo que trabajen, terminen sus tareas, entreguen, completen el foro para la asistencia y cualquier consulta por el chat siempre que pueda le estoy respondiendo. Lógicamente lo que se puede, ¿verdad? Yo no puedo ponerles ya el resultado definitivo de cada tema. Algunos ya son muy... preguntan cuánto sale y demás cosas. Eso justamente para eso, para que yo sepa si ustedes hacen bien o hacen mal. Muy bien. Dejamos entonces aquí por hoy. Nos vemos la próxima clase. Averigüen, antes se le va a avisar o averigüen ustedes en la universidad. Muchas gracias por la profe. atención. Nos vemos jóvenes en la próxima clase. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias, Chao, chao. profe. Hasta luego. Chao. Luego.